Le damos la bienvenida a Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, para conversar justamente sobre la situación de drogas en nuestro país, pero también de otros aspectos políticos. Bienvenido, Radío, ¿cómo anda? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros. Un poco el disparador de esta charla está vinculado a una encuesta que publicó El Observador, que elaboró El Observador con la Universidad de la República y que da cuenta en líneas generales de que 4 de cada 10 uruguayos consideran que la regulación de la marihuana funciona mal. ¿Qué primera valoración tiene usted a propósito de esta información? Yo coincido con eso, que creo que no funciona bien. De hecho, yo soy favorable a hacerle modificaciones a la regulación, ¿no? Pero es bueno que la gente se dé cuenta que no funciona todo lo bien que debería. ¿En qué advierte usted que no funciona bien? Sí, la idea de regular es procurar una vía de acceso, digamos, no asociada al crimen organizado, por decirlo de alguna manera. Y para eso nosotros tenemos que garantizar la accesibilidad, y la accesibilidad no está garantizada en el momento actual. ¿Por qué? Por muchas razones, entre otras cosas porque hay 3 vías de acceso previstas para el cannabis. La vía que es de acceso más masivo, que es la venta en farmacia, tiene limitaciones muy grandes. En primer lugar, por la calidad del producto, que no tiene, digamos, la concentración de THC, que es la sustancia psicoactiva, es más bien baja en las variedades que ofrecemos, comparada con la que se accede por otras vías. Y además porque los puntos de venta son escasos. Sigue habiendo 7 departamentos del país donde no hay ninguna farmacia que venda, por ejemplo. Y eso genera dificultades. A ver, el departamento que tiene más delitos vinculados al narcotráfico, que Rivera, es un departamento donde no se vende cannabis, ¿no? Y eso habla de... ¿Y por qué no hay allí puntos de distribución? Porque la decisión de vender o no es nuestra, es del empresario, claro, que es el dueño de la farmacia. Aprovecho para aclarar eso, porque a veces se dice en el Uruguay la marihuana estatal, se habla, o de la marihuana que... En Uruguay no hay marihuana estatal. La marihuana que se comercializa en Uruguay es producida por empresas privadas y es vendida por empresas privadas, que son las farmacias. ¿Debería haber puntos obligatorios de distribución o venta? No. Lo que yo sí creo es que la regulación restringió mucho a que solo se pueda vender en farmacias, y tal vez debería haber otros puntos. ¿Por ejemplo? No sé, pero por ejemplo establecimientos ad hoc que se dedicaran solo a la venta de cannabis, por ejemplo. Ahí puede haber un amplio margen, desde establecimientos que se dediquen a otro tipo de actividades comerciales y además incorporen el cannabis, a establecimientos ad hoc en donde uno tuviera... La marihuana fuera ofrecido por un idóneo en cannabis, que supiera, que le pudiera advertir sobre los riesgos del uso, que le pudiera advertir sobre las calidades, en donde capaz que uno pudiera percibir las características organolépticas de lo que va a consumir, que lo pudiera oler, que lo pudiera ver y no un sobre cerrado. Todas esas cosas son posibilidades evolutivas que yo en este periodo no pude llevar. ¿Y la sociedad uruguaya está, perdóname Maggie, la sociedad uruguaya está, digamos, capacitada para eso? ¿Está actualizada como para tener una circunstancia como la que usted está diciendo? De hecho, la gente está diciendo que la regulación así como está funciona mal, entonces hay que establecerle modificaciones. Le consultaba por el sistema político, porque dentro de la coalición tiene mucha resistencia respecto a la legalización, entre otros de la marihuana. De alguna manera el Partido Independiente ha señalado que habría que ir en una línea de empezar a legalizar otras drogas también, pero habría que dar paso a paso en ese sentido, ¿no? Si funciona mal, la gente lo reclama, pero dentro de la coalición hay resistencia y sobre todo un socio como Cabildo. ¿Qué pasa allí? Que está bien, porque por suerte en la democracia todos tenemos derecho a tener distintas posiciones. Yo digo lo que yo pienso, el partido dice lo que piensa. Claro, pero a partir de eso, al haber una resistencia, ¿se dificulta las modificaciones? Sí, de hecho no pude establecer las modificaciones que hubiera querido. Algunas se establecieron. Algunas que son casi tendenciales. Aumentar el THC, por ejemplo. Por ejemplo, aumentamos el THC. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos había 14 farmacias que vendían, hoy hay 40. Algunas diferencias hay, pero no las que nos hubiera ocurrido y no las que hubiéramos querido. Y eso tiene que ver con que no necesariamente conseguimos
convencer. Yo creo que en este caso más que nunca es convencer, o sea, hubiera sido vencer juntos, pero no pudimos. A ver, Radio, lo que pasa es que cuando uno dice 4 de cada 10 uruguayos piensan que el sistema funciona mal, lo primero que uno piensa es, bueno, aumentó el consumo, no se pudo sacar esa porción al narcotráfico, que es lo que preocupaba y el primer argumento en el gobierno anterior, cuando se instaló, bueno, el gobierno de Mujica, cuando se instaló esta regulación, capaz que lo mejor sería eliminarlo y no tener venta en farmacias, además del tema de los clubes canábicos y el Pero autocultivo. eso no es lo que dice la encuesta, ¿no? La encuesta no dice que hay que eliminarlo. Yo, la primera cosa ahí con respecto a eso es, ¿de verdad alguien cree que el consumo va a bajar? Lo que se llama la reducción de la demanda es la expresión de una expresión de deseos que en los hechos, no en Uruguay, en el mundo no se cumple, ¿no? El consumo de todas las sustancias prohibidas en el mundo aumentó en los últimos 10 años 23%. De todas, no de la marihuana, de todas, 23%. El consumo no va a bajar, el consumo aumenta en todo el mundo, de todo. Solo una sustancia disminuye su uso y, oh sorpresa, no está prohibida, que es el tabaco. Todas las prohibidas aumentan. La consecuencia del prohibicionismo es que las sustancias aumentan y que además tenemos la red de distribución mejor que si fuera legal, ¿no? O sea, todos sabemos que las bocas de venta clandestinas nos quedan como mucho a 4 cuadras. Eso es lo que nos condujo el prohibicionismo. O sea, el prohibicionismo liberalizó, el prohibicionismo prodigó, el prohibicionismo promovió el uso de drogas. Hay que cambiar la mirada, ¿no? ¿Habría que hacer más énfasis en la prevención del consumo? También, sí. ¿Eso fue un debe de este periodo? No, ahí depende de lo que se entienda por eso. Yo creo que la prevención hay que trabajarla y de hecho nosotros trabajamos desde el primer día con los establecimientos educativos, siempre lo hemos trabajado. Ahí lo que depende de qué es lo que queremos prevenir. Yo lo que creo que lo que hay que prevenir son los usos problemáticos, eso es lo principal. Y en los jóvenes, que no usen, ¿no? En lo posible, que posterguen lo más posible la edad de inicio. Y después hay que hacer prevención del uso problemático. La prevención de cualquier cosa, hay como 2 grandes maneras de hacer prevención. Una es la prevención específica, que es la prevención, por ejemplo, para las enfermedades infecciosas, que es las vacunas. Cuando vos te das la vacuna antitetánica, sabés que no vas a tener tétanos. Y la otra es la prevención inespecífica. ¿Qué quiero decir? No hay vacuna para las enfermedades cardiovasculares, pero ¿se pueden prevenir? Sí, se pueden prevenir. ¿Cómo hace uno para prevenirla? Y bueno, yo qué sé, no tiene una vida sedentaria, hace una dieta con bajos niveles de colesterol, etcétera, etcétera. ¿Eso garantiza? No garantiza, pero es la manera. Entonces, que la prevención inespecífica se emparenta con la promoción de salud. Eso mismo funciona para las sustancias psicoactivas. La prevención del uso problemático funciona si nosotros hacemos promoción de hábitos de vida saludable, promoción de trayectorias de vida resiliente. Que la gente tenga los 2 pies sobre la tierra y que nuestros muchachos digan no cuando quieran decir no. Eso es hacer prevención del uso problemático y no meter miedo, cuco. La gente ya no cree en el cuco, ¿no? Usted ha hablado de prohibicionismo y de las consecuencias que tiene ese prohibicionismo. ¿Usted entiende, Radio, que Uruguay debería dar un paso más y ir por la legalización de otro tipo de drogas más duras? Pienso, por ejemplo, no sé, cocaína, pastillas. Yo hoy no lo estoy planteando eso. Yo sí creo que el norte es la regulación de todas las sustancias. Esa es mi concepción filosófica respecto al tema. El norte es que alguna vez nosotros logremos que ninguna sustancia esté prohibida. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas porque la prohibición no nos protege, como quedó demostrado luego de un siglo de prohibicionismo. O sea, nunca hubo tantos problemas con el uso de drogas como cuando prohibimos. Es más, si vamos para atrás en la historia y recordamos un breve periodo de la historia que el alcohol también estuvo prohibido, nunca hubo tantos problemas con el alcohol como cuando lo prohibimos. Bueno, la idea entonces es, la alternativa a la prohibición es la regulación. Yo creo que lo que hay que conseguir es que todas las sustancias estén reguladas.
Nos parece normal que estén prohibidas porque todos nosotros nacimos en el medio de la prohibición, pero no es lo normal en la historia de la humanidad. Solamente un siglo estuvieron prohibidas. Antes, cuando no estaban prohibidas, no había tanto problema. Hay problemas desde que está prohibida. ¿Por qué? Porque la asociamos al crimen organizado. Claro. Y como el crimen organizado maneja el negocio, el crimen organizado lo promueve. Y como no tienen escrúpulos, lo promueven mucho. Ahora, la gente seguramente recordará cuando se legaliza o se regula el consumo de marihuana, unos decían, bueno, esto va a ayudar al combate al narcotráfico, van a disminuir los delitos vinculados al narcotráfico, y eso no ha sucedido. Entonces, con ese mismo criterio se puede decir, bueno, pero si va por la legalización de drogas más duras, va a pasar lo mismo. Eso es la mitad de la verdad. Primero que yo no estoy de acuerdo con ese argumento de que se regula para combatir el narcotráfico. Sé que lo manejaron en el gobierno pasado. No es mi argumento. Yo creo que el centro de gravedad no tiene que estar puesto en el narcotráfico, sino en los derechos de la gente. Lo que yo tengo que garantizar es que los que hacen su decisión libérrima de usar sustancias no tengan necesidad de vincularse con el crimen organizado. Como un efecto secundario de ese énfasis puesto en los derechos, un efecto secundario deseable, le restamos mercado al narcotráfico. El narcotráfico pasan tres cosas. La primera es, la gente no consume porque esté prohibido o porque esté permitida. La gente consume porque consume. O sea, no hay ninguna relación entre... Segundo, el narcotráfico no tiene en el cannabis su principal fuente de ingresos. Nosotros le sacamos el cannabis ni le hacemos mella. Entonces, me parece que ahí hay que pensar con otra cabeza. Poner el centro de gravedad en otra cosa. Si el objetivo es los derechos de la gente, hoy yo le puedo decir que la mitad de los usuarios del Uruguay hoy consumen sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales. Y todos los días nosotros tenemos noticias de un preso, de un muerto, de un herido o de un detenido en una boca de venta y nunca tuvimos esa noticia en una farmacia. Lo que pasa ¿Eso también es poco avance en términos civilizatorios? Que haya gente que pueda adquirir su cannabis sin tener necesidad de vincularse con organizaciones criminales, sin arriesgar su vida. A mí me parece que eso es bastante. Está la vinculación, creo yo, y si uno conversa con familiares de adictos, de que la regulación y la venta, digamos, regulada por el Estado, de alguna manera hizo pensar que los daños de consumir marihuana no eran tales, que era como consumir cualquier otra cosa. Y por otra parte, eso lo dicen mucho, ¿no? Sí, las familias. Dicen, sí. Pero porque tienen una percepción equivocada. Y que de alguna manera esa baja de la percepción de riesgo facilita el consumo y por tanto se empieza quizá por la marihuana. Usted ya ha afirmado en este programa que la marihuana no es la puerta de entrada a otras drogas, pero bueno, eso muchas familias de adictos sí lo afirman, ¿no? Sí, pero están equivocados, yo lo siento mucho. A ver, en otros países que no está regulado, ¿qué pasa con el consumo de marihuana? ¿Bajó como loco estos meses o estos años? ¿Disminuyó? No, aumentó, y más que en Uruguay. Conclusión, no es la regulación lo que hace que aumente. Eso como primera cosa. Segunda cosa, creerse que la gente consume porque no está prohibido implicaría que la gente estuviera sentado en la vereda comiendo veneno de ratas que no está prohibido y no comen. No es verdad que porque no esté prohibido la gente cree que no es peligroso. Alcanza con informar, pero hay que informar. Claro, hay que informar. ¿Se falló en la información entonces? No, se informa. Lo que pasa es que la cuestión es abandonar el útero materno es asumir riesgos. La cuestión es la gente está dispuesta o no a asumir riesgos. ¿Qué te quiero decir? Cuando los pibes van al parque de diversiones, saben que es más riesgoso andar en la montaña rusa que en la calecita, pero preguntarles qué prefieren. Hay que advertir los riesgos, pero después las decisiones son individuales. En el caso de los jóvenes, insisto, siempre los usos en los menores de edad es problemático y hay que postergar lo más posible la edad de inicio. Y en particular, cuanto más lo postergues mejor, porque el cerebro está en desarrollo y te afecta mucho más si sos más joven. Por eso tenés que tratar de esperar, hay que saber esperar. Por eso yo prefiero hablar de uso adulto que hablar de uso recreativo. Radio, usted hablaba de la cantidad exponencial que hubo de farmacias que se adhirieron, ¿no?, como punto de venta. ¿Qué pasa con los inscriptos? ¿Sigue aumentando? ¿Se ha mantenido? ¿Baja? ¿Qué ha sucedido? Todo el tiempo aumenta. ¿En qué cifras estamos aproximadamente? Pues sabés que no las tengo actualizadas, pero todo el tiempo ha aumentado. Entre los... Yo no tendría que haberme fijado antes de venir, no lo tengo actualizado. Pero lo que sí yo te diría es que hay hoy en el panorama del 100% de los usuarios, que más o menos en el Uruguay son un poco más de 250.000 de personas que consumen cannabis de hace rato, que son 250.000, aumenta un poquito, pero lo que más aumenta son los que van al mercado regulado. Pero el total de consumidores también aumenta un poco. De ese total hay más o menos un 40 o 50% que concurre al mercado regulado.
y hay un 20% que sigue yendo al narcotráfico tradicional. Y en el medio hay un tramo ahí que es el que concurre a lo que se llama el mercado gris, que es el cannabis que se produce de manera regulada, pero que se comercializa de manera irregular. En función de su experiencia, Radio, en todos estos años en la Junta, ¿qué debería proponer como vanguardista o como iniciativa concreta un próximo eventual gobierno de la coalición republicana, en este caso concreto o en esta área específica? Yo creo que hay que empezar a estudiar el tema de las sustancias psicodélicas, en principio para uso terapéutico, que se está estudiando ya en el mundo sin presunciones, pero parece que uno dice eso y parece que quiere patear el tablero, y no, es como la evolución natural. ¿Qué hacemos? ¿Salimos a la casa de brujas, vamos para el medioevo o pensamos en que el mundo se desarrolle? Bueno, tenemos que estudiar las sustancias psicodélicas para su uso terapéutico. Se están estudiando en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en algunos países, para el tratamiento de la depresión y para el tratamiento de algunas adicciones. Si uno después estudia, sabe más cosas. Y entonces saber más también posibilita que uno corra los márgenes de prohibición y de repente se le habilita también la regulación, no solamente para uso terapéutico. Eso es lo que yo creo. ¿Va a haber una propuesta concreta del Partido Independiente sobre esto para la campaña? Yo creo que nosotros tenemos que contagiar en este sentido con nuestra impronta filosófica, que yo creo que no es solo del Partido Independiente, es de más gente en el espectro político y que esto además ni siquiera está cortado por coaliciones. Hay gente en el Frente Amplio que piensa esto, hay gente en la coalición que también piensa esto. Me parece que lo que tenemos que hacer es avanzar juntos en esto, ¿no? Y hay gente en los dos áreas también que se opone a esto. En tiempos de campaña, ¿cómo convive esto dentro de la coalición multicolor, que son puntos de vista muy antagonistas? Está el suyo, el de Partido Independiente, y desde Cabildo Abierto se pretende incluso derogar la posibilidad, la ley que regula ahora la venta de marihuana. Están en su derecho. Yo solo quiero decir... Acaba de decir que es del medioevo. Yo creo que es una mirada... No, lo que yo digo que del medioevo es tratar de trancar, ¿viste? Es tratar de no permitir el avance. Yo lo que quiero decir es, hoy en Uruguay se venden en cannabis, en farmacia, más o menos 3 toneladas por año. En farmacias, 3 toneladas por año. Más lo que se vende, más lo que se entregan a los socios de los clubes, que debe ser otro tanto, más los autocultivadores. Yo no sé, eso solo en el mercado regulado es ser más o menos, seguro por encima de 20 millones de dólares, cerca de 30 millones de dólares. Si nosotros derogamos la ley, 30 millones de dólares van a ir a parar al narcotráfico, ¿no? O sea, la prohibición lo que hace es financia el crimen organizado. Hay gente que quiere eso, yo no. Radio, ¿en qué medida está en el dedo Uruguay con el cannabis medicinal en sí mismo? Porque empezó por las cremas, algunos aceites, pero se paró por ahí. Sí, yo creo que tenemos un rezago ahí que hay que tratar de resolverlo. Ahí tenemos muchos déficits. Algunos conceptuales, otros regulatorios, pero yo creo que y otros de capacitación. ¿Qué quiero decir? Si uno habla de cannabis medicinal... Porque el que se vende es únicamente recreativo el día de hoy. No, también se vende cannabis en farmacias para uso medicinal, sí. Sí, también se vende. Es caro y no hay tantos productos, y además el espectro está limitado a un cannabis que tiene sobre todo rico en CBD, pero con escaso THC, que es alguna indicación específica para algunas patologías. Pero la primera cosa es, ¿quién indica el cannabis medicinal? ¿La vecina que le hizo bien? ¿O tiene que ser un técnico? ¿Y nuestros técnicos se forman en eso? ¿Nuestra facultad de medicina, nuestras instituciones que capacitan en eso? Tenemos que empezar por ahí. Me parece que tenemos que ayornarnos en la formación, porque si no es... ¿Y ahí hay voluntad, por ejemplo, desde Facultad de Medicina, desde las cátedras? Hay voluntad, sí. Igual yo creo que el mismo rezago que tenemos en términos regulatorios también lo tenemos en esto. Siempre el apuro va más rápido que la realidad, pero yo creo que nada, que hay que... Eso. Cannabis medicinal no quiere decir, bueno, a mí me parece que, o yo conozco que a fulana le hizo bien, que es como hoy pasa, porque se generó un mercado negro, o un mercado, mal dicho negro, un mercado ilegal de cannabis, entre comillas, medicinal, que no cumple con estándares mínimos, no está estandarizado. Yo no sé si lo que compro hoy en un comercio irregular es lo mismo que voy a comprar la semana que viene, no sé qué adulterantes tiene, no sé qué contaminantes tiene, y además, ¿quién lo indica?
Por algunas iniciativas que comenzaban a desarrollarse, entonces no prosperaron porque desde el sector de la medicina no se acompañó con información, con recetas formales. Sí, en el mundo hay dificultades con este tema. Yo hace un tiempo estuve, no sé, hay muchas realidades diferentes, pero hay países en donde se vende cannabis medicinal y no lo indica nadie. No precisa indicación. Y entonces uno va y compra porro para uso medicinal, lo cual es mentira. No funciona así. Y después hay países en donde al revés los médicos tienen la posibilidad de indicar cualquier cantidad de cannabis. Eso varía mucho en el mundo y yo creo que tenemos que ir actualizando. Pero venimos rezagados, yo asumo que es así, que venimos muy rezagados. Yo le quería hacer una pregunta de lo que veníamos conversando antes. Usted decía que son 30 millones de dólares que mueven más o menos en las farmacias y que si no es... No en la farmacia. Las farmacias son 6 millones de dólares más lo que hoy van a la caja de la farmacia, más los autocultivadores, más los clubes. Y más o menos eso. Y si no irían para el narcotráfico, y eso es lo que quiere el prohibicionismo. ¿Hay presiones del narcotráfico para no avanzar en regulaciones como las que tenemos? Yo no he sentido presiones. Lo que sí está claro, hasta no tanto tiempo, ustedes vieron en la televisión un reportaje a un conocido narcotraficante uruguayo que le preguntaron si quería que se regulara y, oh sorpresa, piensa lo mismo que los prohibicionistas, ¿no? No quieren que se regule. O sea, no quieren que le toquen el negocio. Claro. ¿Lo han amenazado en este periodo de gobierno? No, nunca me amenazaron. ¿No? No. A veces no me han tratado bien, pero no me amenazaron. Desde Cabildo, por ejemplo. No es de Cabildo. Yo sé separar las cosas. Ellos tienen diferencias políticas conmigo. No, pero integrantes del Partido Independiente han señalado que Cabildo ha tenido una posición tan antagónica muchas veces al propio gobierno que poco más que tendrían que haber abandonado la coalición. Bueno, yo qué sé, yo lo que digo es ellos tienen una mirada distinta que la mía y yo tengo una mirada distinta que la de ellos. Están en su derecho, yo soy el secretario nacional de drogas. ¿Cómo se va a surgir esto de cara a las próximas elecciones cuando la coalición, viene trabajando junta? Es que esto corta a todos los partidos, es un tema que alguna vez ojalá nos dejemos de camisetear. Hace 2 o 3 días yo hice un podcast ahí con una gente joven y eso. Pues abajo en los comentarios uno ve, hay gente que le importa más qué partido votás que qué es lo que pensás, ¿no? Bueno, yo espero que la ciudadanía en este tema sepa despojar de cuestiones partidarias y se ponga a pensar esto en términos de cómo hacemos para que las cosas estén mejor, para mejorar la calidad de la vida de las personas, para mejorar los derechos de las personas, eso es para mejorar la libertad de las personas. La libertad de las personas tiene como dos. Una es la libertad y el derecho a decidir por uno mismo y el otro es cuidar a la gente que ha perdido la libertad, por ejemplo, porque tiene una adicción, ¿no? Muy bien. Badío, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, muy amables por las preguntas y por todo.